Mara Nord-Conservancy. Esta es una hermosa área silvestre privada de más de 20.000 hectáreas. Integra una parte vital del ecosistema de Masai Mara, ya que conforma la zona noroeste, lindando con la Reserva Nacional de Masai Mara, en el sur de Kenia. En este lugar donde la vida y la muerte se entrelazan en un delicado equilibrio, existe una fuerza que rompe con todas las reglas. Una coalición temida por todos, donde el rugido no es advertencia, sino sentencia. Unidos por la sangre y el poder, estos leones han forjado su reinado a través de la violencia y el dominio absoluto. Asesinos de su propia especie, han eliminado a todo aquel que ha osado interponerse en su camino. Esta es la historia de la coalición más letal del Mara. La coalición Nkoyonai. La coalición Nkoyonai, también conocida como los Nkoyonai Boys, se ha consolidado como una de las fuerzas más poderosas y dominantes del ecosistema Mara en la actualidad. Originalmente compuesta por 6 machos imponentes, esta alianza estaba formada por Lenkoe, el líder de la coalición, nacido en junio de 2017, Hicho, Ngogu o Nkongu, ambos hermanos perdieron un ojo, y nacieron en noviembre de 2017, Bana y Saningo, el macho sin cola, ambos nacidos en diciembre de 2017, y Doda, que nació en marzo de 2018. Fueron engendrados por el gran Lolparpit y Olbarnoti, en el orgullo Nkoyonai, en la conservación Olare Motoroji. Sin embargo, se menciona que el Nkoe sería hijo del célebre Romeo II, una figura igualmente emblemática del Mara. A su llegada a Mara Nord, hace varios años atrás, los Nkoyonai fueron avistados merodeando cerca de los territorios dominados por Olerai y Oleikiti, 2 leones dominantes y poderosos. Y en medio de esta tensión, algunos de los Nkoyonai fueron vistos apareándose con una de las hembras de estos machos rivales, y en algún momento se dijo que también tuvieron algunas escaramuzas. Durante aquel tiempo, los encuentros eran esporádicos, rara vez se les veía a los 6 juntos. Por lo general, aparecían en grupos de 2, 3 o 4, como sombras explorando un reino al que aún no llamaban suyo. Inevitablemente, luego de un tiempo como nómadas, y tras expulsar a los machos Croton Island, Olerai y Oleikiti, se harían con el control de un territorio, iniciando su reinado junto a las hembras del orgullo Oufbit, con quienes más tarde engendrarían nuevas generaciones de su linaje. Y ese fue el comienzo de una expansión imparable. La formidable coalición Nkoyonai pasó a apoderarse del orgullo Cheli, y su expansión territorial obligó al legendario Morani, el último miembro de los mosqueteros, y a su hijo, el macho requero, a abandonar la zona para poder apoderarse también del orgullo Serian. Y la fuerte coalición dominó la mayor parte de Mara Nord-Conservancy durante un tiempo, y engendraron numerosos cachorros. Pero la coalición ya no tenía 6 miembros. Doda, hace mucho había dejado de ser visto. A pesar de ser una coalición profundamente unida, forjada en la sangre, la lucha y los lazos desde la juventud, los Nkoyonai no han estado exentos de tensiones internas. Como en toda alianza poderosa,
En algún momento el deseo de dominio y los derechos de apareamiento han generado momentos de fricción entre sus miembros. Como cuando Saningo y Lencoe se enfrentaron. Aunque estos desacuerdos no rompieron la coalición, sí demostraron que incluso entre los más leales, el poder tiene su precio. Pero fue en octubre de 2022, cuando los Encoyonaí revelaron su rostro más oscuro y sangriento. En un acto brutal que marcó un punto de no retorno, 3 de sus miembros atraparon y asesinaron a Logol, su medio hermano, que tuvo la desgracia de cruzarse en su camino. El ataque fue implacable, una demostración de fuerza y dominio destinada no solo a eliminar a un rival, sino a enviar un mensaje claro al Mara: quien desafíe a los Encoyonaí encontrará la muerte. Fue un acto que selló su reputación como una de las coaliciones más temidas del ecosistema, donde la clemencia no tiene lugar y la violencia es ley. Pero aquella vez no fue la única demostración de su despiadada supremacía. En julio de 2023, una nueva víctima cayó bajo sus colmillos y garras: Jesse, el legendario rey nómada. Algunos miembros de la coalición lo atacaron con brutal determinación, dejándolo gravemente herido. Y el gran Jesse finalmente sucumbió a sus heridas. Con su caída, los Encoyonaí no solo eliminaron a un símbolo de fortaleza, sino que reforzaron su reinado con sangre. Sin embargo, no solo otros leones han sentido el peso letal de los Encoyonaí. Entre sus víctimas también se encuentran sus eternas rivales, las hienas. Enemigas naturales en la lucha por el control del alimento, el territorio y la supremacía. Su mensaje es claro: todo lo que se mueve dentro de su dominio debe someterse o desaparecer. A pesar de su poder y dominio, los Encoyonaí también han conocido la pérdida. En diciembre de 2023, la coalición quedó reducida a 4 miembros tras la trágica muerte de Hicho. Hicho fue encontrado solo, con el ojo ensangrentado y dando vueltas sin rumbo. Todo indicaba que había tenido una pelea, posiblemente con algún hermano, y había perdido el único ojo que le quedaba. Hicho había quedado incapacitado para sobrevivir en la dura realidad del Mara. Así que tras determinar que no había esperanzas de recuperación, los veterinarios se vieron obligados a sacrificarlo. Aunque la coalición se redujo a 4 miembros, Lencoe, Mbana, Saningo y Nkongu, siguieron siendo una coalición de temer. Parte de la temida reputación de los Encoyonaí se forjó desde su juventud, cuando comenzaron a ser conocidos por asesinar cachorros. Con el tiempo, aquella brutalidad evolucionó, y durante su reinado se convirtieron en asesinos de leones adultos, además de tener varias escaramuzas con otros leones, como Halftail, e incluso con sus poderosos hermanos, los machos Mara Nord. Las luchas no se detuvieron, y en una dramática demostración de poder, los Encoyonaí Boys libraron una feroz batalla con 2 machos de la conservación Oloisukut.
La lucha terminó con los intrusos heridos y huyendo a través del río Mara. Sin embargo, Nkongu también sufrió graves heridas en su cuerpo, aunque consiguió sobrevivir y seguir el ritmo de sus hermanos. El debilitamiento de Nkongu, combinado con la pérdida de Hicho, obligó a los Nkoyonai Boys a reducir el tamaño de su territorio y dejaron de controlar el orgullo Oufbit, dividiendo ahora su tiempo entre los orgullos Cheli y Serian. Sin embargo, la guerra es parte de ellos, y se lanzarían por más. Hace unos meses, los Nkoyonai Boys fueron vistos persiguiendo a los Acacia Boys, quienes se habían atrevido a ocupar su antiguo territorio y reclamar el orgullo Oufbit, el mismo que alguna vez fue el corazón de su reinado. En la confrontación, no solo lograron perseguirlos, incluso hirieron a uno de los Acacia Boys, que por fortuna logró sobrevivir. Pero no fue el único conflicto. También se reportó que en algún momento persiguieron a los Sankai Boys, que merodeaban la zona. Incluso fueron vistos persiguiendo a los subadultos del orgullo Lemek, hijos de los Sankai Boys, e hirieron a uno de ellos, dejando una advertencia brutal. Ningún linaje rival está a salvo, si los Nkoyonai están cerca. Los Nkoyonai también se acercaron al territorio Mars, dominado por los 7 Topi Boys. Sin embargo, en esta ocasión todo transcurrió sin mayores problemas. Pero fue en marzo de 2025 cuando ocurrió uno de los avistamientos más sorprendentes. Nkongu permitió que uno de los Acacia Boys se acercara y comiera cerca a él. Contra todo pronóstico, Nkongu no mostró hostilidad alguna, un momento insólito en la historia de una coalición conocida por ser muy territorial. En tiempos recientes, el horror volvió a tomar forma bajo la silueta de los Nkoyonai Boys. Lenkoe fue visto arrastrando el cuerpo sin vida de un macho. Al parecer Lenkoe y sus hermanos lo asesinaron, en otro acto salvaje que confirma lo que muchos ya saben. Enfrentar a esta coalición es prácticamente una condena de muerte. Aunque la identidad del cadáver no ha sido confirmada, las sospechas apuntan a uno de los machos Oloisukut, o incluso a uno de los Sankai Boys. Hoy los Nkoyonai, con el implacable Lenkoe al frente como su feroz y dominante líder, se alzan como la coalición más letal y peligrosa de todo el Mara. Su historia está escrita con sangre, su reputación forjada en el fuego de la violencia, el poder y el instinto depredador. Los Nkoyonai se encuentran en el apogeo de su fuerza, reinando sin piedad, y su poder es incuestionable por ahora.